Bien, vamos a comenzar esta reflexión. Les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a guardar todos un momento de silencio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Así, todavía con tus ojos cerrados, vas a escuchar esta oración y en silencio la vas repitiendo. En silencio dentro de ti vas repitiendo esta oración. Tú que eres mi Señor, tú cuya voluntad prefiero a la mía. No me es posible contentarme con palabras al presentarte mi oración. Escucha mi grito que te suplica como un inmenso clamor. Tú, de quien me he constituido siervo, te ruego con perseverancia e insistiré en mi ruego hasta merecer alcanzar tu favor. Pues no anhelo un bien de la tierra, no pido más que lo que debo pedir, solo a ti. Ten piedad de mí, y pues inmensa es tu misericordia y grande mi pecado, ten piedad de mí inmensamente en proporción a tu misericordia. Entonces podré cantar tus alabanzas, contemplándote, Señor. Te bendeciré con una bendición que perdurará a lo largo de los siglos. Te alabaré con la alabanza y la contemplación en este mundo y en el otro, como María, de quien nos dice el Evangelio que ha escogido la parte mejor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero seglar o misionero laico, y me pidieron el poder compartir con ustedes en esta ocasión, y voy a compartirles acerca de algo que me parece la mayoría ignora. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Sabe alguien qué santo se celebra el día de hoy? Levante la mano el que sepa. ¿Qué santo se celebra hoy? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Quién? No, santa, no es santa, es un santo. Ok, como no tenemos mucho tiempo, voy a adelantarme. Hoy se celebra a San Bruno. San Bruno. ¿Y quién es San Bruno? San Bruno es muy importante en la iglesia porque es el fundador de unos monjes que se llaman los cartujos. Levante la mano por pura casualidad. ¿Quién ha escuchado sobre los cartujos? Nadie. Pues miren, todo el tema va a ser nuevo para ustedes. Voy a comenzar rapidito con algo muy breve sobre San Bruno. Él nació en el 1030 en Colonia. Estamos hablando de la Edad Media, es decir, casi 1000 años atrás. Él, en ese tiempo,
como yo creo que todavía en esos tiempos y en todos los tiempos en la iglesia hay antitestimonios por parte de nosotros católicos, pero sobre todo cuando viene de un sacerdote o de un obispo hiere mucho más. Pues San Bruno comenzó a ver la corrupción de ciertos sacerdotes e inclusive de ciertos obispos, y en vez de ponerse a criticar y juzgar, y por eso me voy de la iglesia, puros hipócritas, estos sacerdotes, a mí me consta, están haciendo plata simplemente, son unos corruptos, unos llevan una vida, otros tienen inclusive mujeres, etc. Y en vez de ponerse así, San Bruno dijo, precisamente porque la iglesia anda mal, necesita el cristiano, el católico, tomar en serio su fe. ¿Pero quién? ¿El padrecito? ¿El arzobispo? No, ¿quién? Yo. Comenzar yo. O sea, no aplaudió, no justificó la basura que había en su tiempo dentro de la iglesia. No la aplaudió, ni la justificó. Pero él vio y entendió, como todos los santos, de que Dios corrige a su iglesia generando santos, no con cobardones que se van a la iglesia de enfrente para criticar después a la iglesia católica, ¿no? Dios corrige siempre a su iglesia sacando santos de adentro, porque eso es lo que realmente limpia la iglesia. Y este hombre dijo, bueno, yo voy a tomar en serio mi fe. Y empezó, en el caso de él, a sentir la vocación monástica. No lo apoyaban. Hubo un obispo santo, San Hugo, que lo apoyó y empezó a fundar la Cartuja, o los que ahora se conocen los cartujos, ¿verdad? Tanto creció en santidad que el Papa Urbano II lo llamó como consejero. Y él no quería, él era una persona muy sencilla, muy humilde. Papa, Santo Padre, déjenos aquí en el monasterio, a mí y a mis monjes, por favor. Pero por obediencia fue para allá, para Italia. Y terminó muriendo en el 1101 en el sur de Italia, La mayoría de conventos de cartujos están en Europa. Hay algunos acá, pero la mayoría están en Europa. ¿Y qué con eso? Pues mira, el tema va a constar básicamente en 5 cositas que tienen los cartujos, que aunque nosotros no somos monjes, bien nos valdría aprender algo de estas 5 cosas. Pues bueno, ¿cuáles son las 5 cosas que de los cartujos vamos a aprender cómo lo viven ellos y cómo de alguna manera nos serviría vivirlo de alguna manera así? Digo esto de alguna manera porque decía un cardenal que pasó mucho tiempo en la cárcel en Vietnam, el cardenal Van Thuan. Él decía, mucho de la crisis de la iglesia es que tenemos sacerdotes que se quieren laicizar, es decir, que se quieren parecer más a laico, y laicos que se quieren clericalizar, y eso no le sirve a la iglesia. Un sacerdote que quiera parecerse más a laico que ser sacerdote se equivocó. Necesitamos sacerdotes bien enteros, completitos, muy sacerdotes. Y un laico que se quiera clericalizar o quiera parecer un monje o una monja también se equivocó. De hecho, a veces me ha tocado parroquias en donde yo veo que hay laicos que tienen a veces hasta más poder que el párroco. O sea, son como unos mini párrocos, ¿va? Eso no le sirve a la iglesia. No le sirve a la iglesia. Entonces, aquí se trata de que vamos, después de escuchar cómo viven en 5 cosas los cartujos, ¿ustedes se van a volver unos monjes o unas monjas de clausura? No. Puede haber un joven que de aquí les salga la inquietud de decir, posiblemente Dios me llama a ese tipo de vida. Si es soltero, adelante, profundícele, le va a servir mucho. Pero está claro que esto no va a ser para que tú lleves al pie de la letra esto, sino vamos a sacar aplicaciones de cómo viven los cartujos
cosas que nos servirían en nuestra vida ordinaria siendo no monjes, ¿ok? ¿Cuáles son las 5 cosas que vamos a aprender de los cartujos? Para los que tienen que apuntar, número 1, la soledad. Número 2, la contemplación. Número 3, el sentido de iglesia. Número 4, el trabajo. Y número 5, la pobreza. La repito, 5 cosas que vamos a ver cómo las viven los cartujos y de alguna manera cómo le podemos aprender y sacar algo de aquí. Número 1, la soledad. Número 2, la contemplación. Número 3, el sentido de iglesia. Número 4, el trabajo. Y número 5, la pobreza. Vamos a empezarnos y me voy a ir como flecha porque tengo que decirles demasiadas cosas. La soledad. Yo creo que es una palabra que no suena bien por lo general, que se le da un sentido negativo. Yo les tengo que confesar que es una cosa que le agradezco a Dios. Es un regalo que Él me ha dado como misionero. Quizá porque sabe en las que debo, en las que he andado, en las que ando y en las que andaré. Y ha sido una gracia. Pero una gracia que yo empecé a identificar cuando vi a aquellos que no la tenían o que no la buscaban. ¿A qué me refiero? Una vez, yo he estado por mucho tiempo en la Florida también, ahora estoy en California, y una vez un retiro de varones. Y era una parroquia de cash. Entonces eran varones empresarios, tenían sus empresas, sus esposas, sus hijos, etc. Y de pronto empiezan a compartir la mayoría de esos señores que se sienten solos. Entonces tú ver a unos viejos varones con todo el sueño americano realizado, empresa, tienen familia, tienen sus hijos, les va bien, etc. Y llorando y diciendo que se sienten solos. De esa soledad no estamos hablando. Esa soledad no la quiere Dios. Pero curiosamente, el que le corre a la buena soledad, que es la que viven los cartujos, por ejemplo, quien le corre esa soledad va a terminar en la soledad mala, tarde o temprano. Me explico. La soledad, los cartujos, estos monjes, la viven de tres formas. Una es la separación del mundo. Soledad significa separación del mundo para los cartujos. 2, la celda. Ahorita me voy a explicar con eso. La celda. Y la tercera, la soledad interior. Entonces, la soledad, los cartujos la viven de tres formas, que es la separación del mundo, la celda y la soledad interior. ¿A qué se refiere la separación del mundo? Que los cartujos, los que se hacen monjes cartujos, entran a un monasterio de clausura, es de ahí no salen más. Salvo una emergencia, entran al convento, no es convento, entran al monasterio y nunca jamás salen. Se separan del mundo de alguna manera. No reciben visitas. De hecho, hay un documental, una película que se sacó que se llama El Gran Silencio, en donde un productor va a una de las cartujas y les dice que si le permiten entrar para hacer un documental, les dicen, nosotros les vamos a responder. Creo que fueron 30 años en que les respondieron una carta, después de 20 o 30 años, ya no me acuerdo cuánto, pero un montón. Y él se sorprendió. La película es 90% silencio. Y tú dices, pues, ¿y cómo se entretiene uno en una película que es 90% silencio? Bueno, si quieres verla, búscala, El Gran Silencio. Es esa oportunidad que esos cartujos le permitieron a este productor entrar a su vida.
al claustro, porque no reciben visitas. Las únicas visitas que pueden recibir un monje cartujo son 2 veces al año y son sus familiares, nada más. O los interesados a hacerse monjes, que todavía no son monjes pero están interesados, ellos pueden entrar a la cartuja, pero de ahí en más no se reciben visitas. Es decir, que una persona que entra como monje, si no tiene familia, su familia está lejos, nunca más los va a volver a ver. Él nunca más volverá a salir de ese monasterio. No hacen apostolado, por lo tanto, pero apostolado exterior, es decir, evidentemente, si viven en un monasterio, no salen a predicar, no salen a hacer apostolado por fuera, pero sí lo hacen desde dentro, y vamos a ver de qué manera. Se separan del mundo también no teniendo radio ni televisión. No es que, bueno, ok, están adentro del monasterio, pero se avientan de vez en cuando su película o escuchan un programa. 0 radio, 0 televisión. El prior, que es el sacerdote que dirige el monasterio, es el que recibe las noticias, las cartas, todo lo que está pasando, y él ve qué comunicar a la comunidad. Ninguno de los monjes es de que, voy a recibir una cartita o quiero ver el periódico, nada. Lo recibe solamente uno, precisamente para separarlos del mundo. Separarlos del mundo. Alguien me dirá, ¿y de esa soledad vamos a aprender? No, yo con 10% viviendo esto me doy un tiro. Pues mira, una vez una monja carmelita descalza, es decir, también una monja de monasterio de clausura, una vez me dijo algo bien interesante. Ellas sí aceptan televisión, pero bueno, no son tan radicales como los cartujos. De hecho, yo creo, a mi percepción, no hay monjes más radicales que los cartujos en la Iglesia Católica. Hay benedictinos, hay muchos que entran a un monasterio de clausura, pero los más radicales me parece que son los benedictinos, en mi apreciación. Pero esta carmelita me dice, hermano, yo le iba a decir, ¿sabe qué? Hay una película buenísima de santos, porque yo sé que a veces, de vez en cuando comparten entre ellas, se ponen una película de un santo y todo eso. Y me dice la madre superiora del convento, no hermano, le agradecemos, pero es que, aunque son cosas buenas, si metemos películas de santos, si metemos noticias, si metemos eso nos hace ruido en el monasterio. Y cuando nos toca adorar a Jesús en la Eucaristía, ya tenemos imágenes que nos pueden estorbar. Ya puedes captar una cosa que se tiene que aprender. ¿Por qué la mayoría de católicos participa más en grupos de oración, en ministerios, en congresos, pero el sagrario siempre está con 3 gatitos nada más ahí? ¿Por qué las capillas de adoración perpetua siempre las mismas viejitas, 1, 2, 3 personas? Porque tú entras y tú dices, pues aquí no hay aplaudidera, aquí no hay bailadera, aquí no hay levantar los brazos, aquí no me están predicando, aquí hay puro silencio. Y además tengo que hacer el acto de fe de decir que ese pedacito de pan es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Por lo tanto, no entro 3 minutos, Señor, ¿cómo estás? Y me salgo porque no me aguanto en ese silencio. Y cuando estoy, dime si o no, estás pensando en el partido de fútbol que ganaron las Chivas y ya se te va tu mente por acá. Y le capté bien a la madre esto. Y esta es la soledad, porque ellos no permiten esto. No les estoy diciendo, repito, que van a tener que vivir como monjes, pero ¿por qué no te empiezas a revisar? Y si tú estás viendo que realmente en los momentos de adoración eucarística, en los momentos de oración, si es que los tienes, tu mente se va para otro lado, ¿por qué no le calas un poquito, llevar un poquito más de vida de soledad? ¿Por qué cuando vas al carro? No, pero es que es música católica, perfecto. Pero ¿por qué no dejas 1 o 2 días cuando entras al carro, lo apagas en silencio? ¿Por qué cuando entras a la casa, por qué en ciertos días, aunque te den ganas, apagas el televisor? Punto. Ven lo importante
de entender la soledad. No nos vamos a hacer monjes, pero díganme si o no, nos ayudaría mucho un poquito de esta soledad para poder amar al Señor bien en la Eucaristía. Es tristísimo, pero muchas de las parroquias que yo voy, prácticamente todo el país, casi siempre las parroquias latinas, yo entro a misa y es un mercado. Cero silencio. Y se termina la misa, cero silencio. Y tú dices, y la persona, la única excepción que yo hago son los niños. Cuando son bebitos, etcétera, pues hombre, son niños. No les vas a obligar a un silencio. Ya cuando van creciendo los vas pudiendo educar. Pero el mismo Papa Francisco dice, no me saquen a un niño porque llore, ¿no? Pero cuando tú ves que no es el niño, es el papá, es la mamá, es el hermano, tú dices, ¿cómo vivirán esa misa? Si la misa es el cielo y la tierra, si en la misa se actualiza el sacrificio de la cruz, yo quiero ver cuántos hace 2000 años Jesús crucificado, que tuvieras la chance de estar al pie de la cruz, ¿cuántos estuvieran pensando en fútbol? ¿Cuántos estuvieran platicando con el soldado? No, sí, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Hombre, está entregando su vida. Y nuevamente, yo te entiendo. Vivimos en un mundo en donde nos han robado el silencio, la soledad, este tipo de soledad que es importantísimo. Por eso, recomendación, hay una charla, al final les voy a dar información sobre mi website. Hay una charla que se llama Antes, en y después de misa. Hay varias recomendaciones, pero una de las que te digo rapidito, si la misa es a las 7 y tú llegas a las 7, ya llegaste tarde. A la misa mínimo se tiene que llegar 15 minutos antes, y no para saludar a tu comadre o a Luquier, para estar en silencio. Cállenle. O sea, si no me creen, hagan la prueba. Tomen la disciplina de llegar mínimo 15 minutos antes de misa y guardar silencio, y en ese silencio invocar al Espíritu Santo, y van a ver cómo se vive la misa. Porque cuando tú vienes, aunque llegues puntual, tú todavía traes en tu cabeza el que se te atravesó en el semáforo rojo, si te pusiste bien el calcetín, si el niño está gritando, traes tantas cosas en tu cabeza. Pero si entras en este tipo de soledad, mira, creo que tu experiencia de Dios se podrá hacer más profunda. Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando no hay música, cuando no hay predicador, cuando no hay cantante católico, cuando no hay alabanza, la gente se frustra, no brinca más allá de ahí. ¿Y saben quién saca ventaja de eso? El demonio. Porque sabe tarde que temprano que quitarnos, y no va a encontrar sustancia. También la clausura de los monjes, que es física, están dentro de un monasterio, para nosotros nos ayudaría a entender una clausura del corazón. Hay ciertas cosas que tú ya no tienes que permitir. No, que no son tan malas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los casados. Tú tienes que poner a tu esposa en el claustro de tu corazón. Si en un claustro nadie entra. Ni la vecina, ni la secretaria, ni la modelo que estás viendo en el partido de fútbol, nadie. No, pero no es pornografía, nada más están en bikinis. No te hagas tonto. Cuando tú ya miras con lujuria a una mujer, estás dejándola entrar al claustro de tu corazón, y adentro de ese claustro solamente tiene que estar tu esposa. Hay un sacerdote, posiblemente muchos los conozcan, el padre Ángel Espinosa, de los Monteros. Él da una recomendación que yo lo apoyo, pero tanto a él como a mí, cuando lo decimos, nos dicen fanático. Él dice, miren, hace 50, 60 años, si tú como mujer, también aplica para el hombre, pero él le pone el ejemplo con la mujer, pero aplica igualito para el hombre. Si tú como mujer, ya casada, te quieres ir con tus amigas a un restaurante a comer, a platicar, etc., hoy ya no se hace eso. ¿Cómo, padre? No sea machista. No, espérate. Yo confieso
Y yo te puedo decir cuántas infidelidades comenzaron con esos desayunos o almuerzos entre amigas, que ya llega uno y aunque te ve el anillo, porque ahorita ya se salta en el anillo, te paga la cuenta. Miren, le veo el anillo, señora, pero aún así yo quiero decirle que usted es muy guapa. Imagínate que ese día tú te peleaste con tu esposo y hay otro que te dice, ¿sabe qué? Usted es muy guapa. No me digas que no te mueve el piso, te lo mueve y te lo remueve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice el padre, ¿quieres comer con tus amigas? Llévatelas todas a tu casa, reúnanse en casas. Otra, el esposo juega fútbol. No, a mí, ¿qué es eso del fútbol, etcétera? Aunque no sepas fútbol, acompáñalo. Es una clausura que tiene que cuidarse mucho, Tiene que cuidarse mucho. Más del 50% de los matrimonios se están divorciando. Y la primera causa de divorcio es la infidelidad. Y la infidelidad nunca comienza así, comienza de poquito. Le abriste un poquito, le diste el correo electrónico a la muchacha, le diste su teléfono, etcétera, y de ahí se hizo grande y se cae. La vida de clausura de los monjes nos dicen, ¿saben qué? Hay cosas valiosas que nosotros las tenemos que enclaustrar. No aceptamos visitas. Aquí no entra absolutamente nadie más que Dios. Llámese tu matrimonio, llámese tu familia, llámese tu fe. Fíjate que es importante llevar un tipo de clausura. Ahora, no caigamos también en el puritanismo. ¿A qué me refiero? Yo una vez he dado estos consejos. Gracias. Y en las redes sociales me sigue mucha gente. Y una de las herramientas, una de las áreas pastorales que Dios me ha permitido trabajar es con modelos, muchachas que trabajan como modelos. Entonces me dicen, no seas hipócrita. Por una parte dices que hay que ser muy respetuosos y que la castidad y que todo ese tipo de cosas, y por otra parte en las redes sociales tú puedes estar siguiendo a modelos. Yo realmente ya ahorita ya ni les contesto, pero antes cuando les contestaba les decía, sí, seguramente yo estoy siguiendo esa para estarlas viendo sus fotos, etc. No entienden que es una pastoral en que tristemente pocos se meten. A veces hasta los obispos tienen miedo. Claro, yo soy hombre, soy el primero que al meterme a evangelizar modelos, soy el primero que tiene el riesgo de ser raspado. Pero dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Para criticar a esas mujeres, todos bien puestos. Pero yo digo, ¿quién se mete a ayudarlas? Y si yo les contara los dramas de esas mujeres con las que me he encontrado, es que es para llorar. Entonces, cuidado con el puritanismo. Si tú estás casado, evidentemente es tu esposo. Pero habemos otros que podemos tener algún llamado en meternos en eso y que hay un riesgo, pero todo sea por salvar almas. Todo sea por salvar almas. Ahora, no hay que ser ingenuos. Alguien puede decir, sí, yo creo. O sea, imagínate que hay alguien que tiene una herida en su afectividad y en su sexualidad. Y de pronto conoce al Señor y dice, yo conocí al Señor, voy a ir a evangelizar prostitutas. Mijo, el evangelizador va a ser tú. O sea, tampoco hay que ser tontos, ¿verdad? Si no ves un mínimo de seguridad y de fuerza, no te metas a áreas de evangelización que tú sabes que va a salir raspado. ¿Y de eso qué depende? Depende, si tú ya estás casado, tu prioridad es tu esposa, tu prioridad es tu familia. Entonces, esta es simplemente una connotación. Repito, otra forma de vivir la soledad, dijimos que es la celda. Esto suena como a cárcel, pero es que los cuartos de un monasterio se llaman así, celdas. La celda se llama el cuarto de un monasterio. No es que los encierran así como si fuera cárcel. En el caso de los cartujos es interesante, porque en la mayoría, por no decir todos los monasterios, las celdas son un cuarto chiquito, sencillito, pobre. Pero en el caso de los cartujos,
es como un mini monasterio adentro de un monasterio grande, porque ahí ellos tienen un jardín, ahí trabajan, de eso se mantienen, ahí estudian, pero ahí solos, absolutamente solos. O sea, están en un monasterio y adentro sus celdas son como unos pequeños monasterios en donde viven la mayoría del tiempo solos, ni siquiera se ven, salvo el momento de la misa, cuando la música de misa es entre comunidad, porque generalmente ellos celebran solos la misa, para algunas comidas, pero viven en una total soledad. Quizá muchos le dirán, Dios mío, ¿cómo aguantan? Y eso es toda la vida, ¿eh? Pues mira, ¿qué necesario? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué necesario es poder tener en tu hogar tu celda? Yo veo a veces casas, y más aquí en Estados Unidos, que generalmente las casas son grandecitas. Tú ves cuarto de televisión, ves los cuartos para recepción, ves el comedor, ves el desayunadero, ves de todo. Y tú no ves un solo rincón que tú digas, esto es exclusivo para Dios. No, pero tenemos el cuadro de la última cena, sí, de adorno. Yo les digo, aquellos que puedan, no van a poder todos, pero aquellos que puedan, es súper recomendable que en tu casa se deje un lugar en donde sea un lugar solamente de oración, como un claustrito, como una celda en donde tú puedas decir, este hogar está consagrado a Dios, y claro que no va a estar de adorno, yo continuamente iré con mi esposa a ese lugarcito, ahí haremos las oraciones con nuestros hijos, eso ayuda muchísimo. Les tengo que decir que ya he conocido algunas casas, sobre todo en la Florida, que es donde he estado, he conocido casas que han hecho literalmente una pequeña capillita, no de adorno, porque, o sea, ¿cuántas casas yo he entrado y no veo la Biblia así muy bien presentable, toda polveada, ¿va? ¿Por qué? Porque nadie la lee, pero muy presentable, así, entrando a la iglesia, y una Virgen de Guadalupe ahí, en la cual tú nunca te paras a rezar un rosario, ¿va? O sea, puros adornos religiosos, en pocas palabras. No, acá verdaderamente cuartitos dentro de la casa, un cuartito en donde sea como una pequeña celda. Analízalo si está en tus posibilidades. Tercera cosa, la soledad interior. Toda esta soledad que les hablé es exterior. Están dentro de un monasterio, están en su celda. Pero lo más importante no es eso para los cartujos. Lo más importante es que tú tengas una soledad interior, que es la más importante. ¿Quieres entender la soledad interior? Te voy a leer un texto de la espiritualidad cartuja y nos vamos a entender. Atención con esto. El desierto es un fuego purificador. Todas las mezquindades que hemos dejado introducirse aparecen con claridad. Todo el mal que hay en nosotros queda patente. Descubrimos nuestra propia miseria, nuestra profunda debilidad, nuestra profunda y absoluta impotencia. Voy a parar aquí. Esta soledad interior es exactamente por la cual no nos gusta el silencio. Porque cuando tú te pones en silencio exterior, va a llegar un momento en donde Dios toque a decir, ahora toca dar el paso del silencio interior. Pero en el silencio interior vas a ver lo limitado que eres. Vas a ver tu pasado y lo más duro, vas a ver falsa fe y falsas virtudes. Si yo te digo, alguien que tuviera, no sé, el pecado de la flojera, que pelea mucho con eso, yo te digo flojo, aunque no te guste, pues tú dices, pues, ¿con qué lo tapo? Realmente sí peleo mucho con eso. Pero si yo te digo, oye, tus 5, 10, 15, 20, 30, 40 años que tienes en la iglesia, la mayoría de tu fe ha sido una caricatura, una payasada. Esa no la aguantamos. Imagínate que Dios te diga, ¿sabes qué, mijito? Tú te crees que tienes una fe más o menos buena, pero en realidad lo único que has estado haciendo es anestesiándote espiritualmente.
La verdad es que eres como un fariseo, eres un hipócrita. Eso no lo aguantan. Y entre más tengas tiempo en la iglesia, esa es la que menos aguantas. Porque aunque digamos, no, yo soy un pecador, no, dite la verdad, tú te crees más bueno que muchos que están afuera. Tú te crees más bueno que muchos que apenas están empezando en el grupo. De la boquita podemos decir, no, yo me creo como los otros, pero adentro, en el silencio, no va a haber chance. Te vas a tener que decir la verdad. Por eso no queremos guardar silencio, porque en el silencio aflora la verdad. Sigue diciendo este texto Cartujo: aquí no es posible disimular los artificios que empleamos para ocultar estos aspectos de nosotros mismos que nos desagradan y que sobre todo están tan alejados del deseo de aquel que lo ve todo y lo penetra todo. Resulta evidente que nos justificamos con demasiada facilidad, considerando nuestros defectos como rasgos de carácter. Aquí nos volvemos vulnerables. ¿Quién le gusta sentirse vulnerable? Nadie. Tú buscas sentirte seguro. Y no solamente económicamente, y no solamente materialmente, tú necesitas sentirte seguro espiritualmente. Entonces, ¿dónde parte la seguridad? No, yo ya tengo 10 años, 15 años. Es más, estos mini párrocos que he visto, a veces hasta les queda chico el padre, ¿verdad? Es que padrecito, usted tiene 2 años en la parroquia, yo tengo 15 años poniendo las flores en el altar. Dentro de la iglesia es bien fácil agarrarte de seguridades espirituales, y eso no te sirve, porque te estás diciendo una mentira. El silencio y la soledad de este tipo es dolorosa, pero ayuda porque te vas a presentar tal cual, y eso te va a hacer vulnerable. Pero los vulnerables el Señor los acoge de una manera, son sus favoritos. Porque ¿qué vemos aquí? Sino a un Dios haciéndose vulnerable. Él tronaba los dedos y manda a volar la cruz, manda a volar a los romanos, manda a volar a los judíos, y se hizo vulnerable. Y eso es lo que menos queremos. Por eso no buscamos este tipo de silencio, este tipo de soledad. Aquí nos volvemos vulnerables. No hay escapatoria, no hay distracción que amortigüe, ni excusas que dispense. Es imposible evitar el cara a cara con la realidad que somos nosotros. Retirar los ojos de esta miseria sin remedio que nos deja totalmente desnudos. Aquí se cuartean las falsas construcciones, todos esos muros que hemos levantado para protegernos, porque ¿quién podrá decir con cuánta frecuencia buscamos engañarnos tanto o más que a los demás? Porque muchos quieren sentirse seguros en muchas áreas, incluyendo la espiritual, precisamente para que la gente los quiera. ¿O qué no se han dado cuenta de que cuando ya empiezan a hablar mal de ti en el grupo y que ya ves que andas en chismes, lo primero que se les antoja es irse del grupo? Entonces, ¿será que estabas por el Señor? ¿O será que estabas por la fama que tenías en el grupo? Aquí se cuartea todo eso. Pero la pretensión de conocer las realidades divinas desaparece ante aquel que permanece totalmente otro. Es un camino abrupto en la oscuridad, a tientas, guiado únicamente por la fe, pero es un camino de verdad. Todas nuestras seguridades personales quedarán enganchadas en las zarzas del sendero y nos dejarán con esta única certeza: que por nosotros mismos no podemos nada. Es un regalazo cuando te dice la verdad, por muy dura, porque llegas a la conclusión de decir: Señor, ¿sabes qué? Por mucho que tenga récord en la iglesia, etcétera, sin ti yo no puedo nada. Pero ahora se lo dices con honestidad, no se lo dices por una frasecita aprendida: sí, Señor, y se lo cantas, yo contigo no puedo nada, etcétera. Pero no te dices la verdad. En la verdad, tú eres tu Dios de ti mismo, tú estás en tus seguridades emocionales y espirituales. Aquí, cuando ya estás verdaderamente desnudito por este proceso, ahí sí te sale un Señor, y con toda la boca llena se te dice: Señor, sin ti no puedo nada. Bendito silencio que nos deja tan desnudos delante de Dios, aunque nos deje también desnudos delante de la gente, de la opinión.
Finalmente, es ahí donde Dios nos espera, porque no se puede llenar más que un recipiente vacío. Y si Él nos quiere llenar de sí mismo, debe primero despojarnos de todo lo que nos estorba. Para realizar un trabajo infinitamente delicado, el artista divino tiene necesidad de un material sin resistencia. Entonces, su mano sabrá suscitar de nuestra miseria verdaderas maravillas que permanecerán ocultas a nuestros ojos. Toda nuestra alegría consistirá en dejarnos transformar por aquel que lleva por nombre amor. Me encantó la imagen esta última que dice, al final lo que termina siendo es como si fuera un jarrito de barro, un recipiente abajo de un grifo. Señor, yo no puedo nada. Aquí si tú no intervienes, si tú no llenas, yo no puedo nada. Y entonces ahí es donde se da la segunda lección que aprendemos de los cartujos. La primera, hablamos de la soledad. La segunda, ¿quién me la dice? La contemplación. La contemplación. Para entender la contemplación, lo vamos a entender primero con eso. Imagínate un recipiente a merced de una fuente. Ese es un primer acto de contemplar. Pero el recipiente, si estuviera lleno de arena, ¿será que le entra todo el agua que le tiene que entrar? No. Si está tapado, no. Si tiene piedras, no. Le podrá caber algo de agua, y es por eso que tú puedes entender que en tu proceso de conversión algo te ha entrado del Señor, desde luego, a mí no me cabe duda. Pero te ha entrado todo lo que Dios te quiere dar, no es cierto. Porque si no estás totalmente abandonado, hueco, vacío, dejándole todo el lugar a Dios, Él no va a llenar todo lo que Él quisiera llenar. El problema es que hasta en cosas básicas no entendemos. Hay que entender que hay pensamientos y por ende sentimientos inútiles. Los pensamientos y los sentimientos inútiles no le sirven a Dios y no le sirven a tu alma, no le sirven. Para que me entiendan, esto ahorita lo dicen los psicólogos, pero ya San Juan de la Cruz lo decía en el siglo XVI, que tus sentimientos dependen ¿de qué? De tus pensamientos, de lo que tú procesas aquí en la cabeza, de lo que tienes en la cabeza. El ejemplo que pongo es este. Si tú escuchas, no sé, parece que se terminó muriendo. Bueno, me escuchan así, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ok, vamos a dejarlo así porque casi no me queda tiempo ya. Si tú escuchas reggaetón, sabemos las letras vulgares del reggaetón. Si tú escuchas reggaetón frecuentemente, eso está entrando en tu cabeza. Y aunque me digas, no, pero yo respeto a la mujer, o sea, esto nomás es porque me gusta la canción, me gusta la música. Pero decían los comunistas, miente, 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 que la mentira repetida termina por ser verdad. Si ahorita tú tienes sed y se te antoja una Coca-Cola, no es porque vistes un comercial de Coca-Cola, vistes cientos de comerciales de Coca-Cola, vistes espectaculares de Coca-Cola, te dieron flyers de Coca-Cola. Entonces, esto funciona. Las compañías entienden que si tú estás continuamente repitiendo algo, tarde que temprano vas a actuar así. Entonces, imagínense una persona que escucha reggaetón continuamente, aunque diga, no, yo respeto a la mujer, yo sé que son letras un poco fuertes, pero yo respeto a la mujer. El día que esté con su novia en el carro, ¿será que rezarán el rosario? Si tú escuchas ese tipo de canciones de cortavenas, ¿verdad? Y que en el amor no se manda, en el amor no se manda, y de pronto te agarras un pleitazo con tu esposa
y nada que la secretaria se pone cariñosa, ¿qué va a decir tu cabeza? En el amor no se manda. ¿Qué vas a terminar sintiendo y qué terminarás actuando? Hay que entender que para la contemplación es lo mismo. Hay pensamientos y sentimientos que estorban, son inútiles. Por eso tienes que cuidar mucho, y te la puedes llevar como tarea, ¿qué es la música que tú escuchas? ¿Cuáles son los programas que tú ves? Y analiza si eso va de acuerdo a nuestro Señor. Si no va de acuerdo a nuestro Señor, aunque te creas el fuerte, tarde o temprano terminarás convencido por lo que tú estás metiendo en tu cabeza. La contemplación nos habla de que vacíate. El único que tiene derecho de meterse a tu cabeza y a tus sentimientos y por lo tanto a motivarte a actuar, ¿quién es? El Señor, Jesús. La contemplación, para los cartujos, habla de la pureza del corazón. Nadie puede llegar a ser un contemplativo sin pureza del corazón. Dice Mateo 5, felices los puros de corazón porque verán a Dios. ¿Sabes qué? Cuando yo escucho esto, y con tanto ya tiempo evangelizando, yo me he encontrado, por ejemplo, podría poner muchos ejemplos, pero te voy a poner un ejemplo de los que más me alarman a mí. Yo he visto en parroquias, por ejemplo, a muchachitas que empiezan muy bien siendo acólitas o algún ministerio y luego se hacen adolescentes y muy buenas, muy cercanas a la iglesia y todo eso. Inclusive pueden llegar hasta el grupo de jóvenes y muy buenas las muchachas. Pero no les vaya saliendo un mal novio y tú dices, si estaban bien formadas espiritualmente, ¿por qué cayeron? Porque por lo general, por ejemplo, en este tipo de relaciones empiezan a tener relaciones sexuales, por ejemplo, promiscuidad. Y dice el Evangelio, felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Cuando tú ensucias tu vida, y una de las cosas de esas son la promiscuidad, es imposible que contemples a Dios. Y esas muchachitas lo primero que hacen es ya no comulgar. Segundo paso, ya no ir a misa. Tercer paso, irse con el novio. Y así se va. Y tú dices, pero eran tremendamente, iban tan bien, ¿dónde quedó? Se dejaron ensuciar el corazón y empezaron a ver las cosas oscuras. Por eso hay personas que a una muchacha que vive virgen, casta, que dice, esto va a ser solamente para el matrimonio, el bullying que se tiene que aguantar esa muchacha es de marca. ¿Pero por qué? Porque las que le hacen el bullying no alcanzan a ver la belleza de la pureza, no la alcanzan a ver, porque ya están tan sucias, y no las estoy juzgando, simplemente está tan sucio la cosa que no alcanzan a ver lo verdaderamente bueno, bello y verdadero. No lo ven, no lo ven. Entonces fíjate qué importante que nos enseñan los cartujos en esto. Ellos son contemplativos por excelencia, pero tú no vas a poder contemplar al Señor si no trabajas en la pureza del corazón. Fuera pornografía, ya sea explícita o implícita. No, que les digo, no, es que nada más está en bikini, no te hagas tonto. Es más, se les digo a las mujeres, no me contesten, ¿verdad? La mayoría de mujeres, como traje de baño, sin problema, tienen un bikini. Y no hay ningún problema en tener un bikini. Yo nomás les digo, ¿qué pasaría si yo entrara, ustedes están cambiando en su cuarto y tienen ropa interior, y yo entro a su cuarto? ¿Cómo reaccionarían? Pues seguramente tapándose y aventándome la chancla, ¿va? Para que me salga. Un sano pudor. Lo que yo nunca he comprendido es que el bikini es igual que la ropa interior, o a veces hasta más chiquita, y que cuando se ponen el bikini no tienen ese pudor. Explíquenme esa. Explícame eso. ¿Te ofende que te vea yo en traje, en ropa interior en tu cuarto? Pero no te da, no te ofende que todo mundo te esté viendo en la playa con algo que es lo mismo que la ropa interior, o a veces hasta más chiquito. Ya tenemos, se ciega el corazón, no alcanzamos a ver eso. Y los hombres con la pornografía, tantas cosas. Lo primero que nos enseñan los cartujos es:
si queremos verdaderamente contemplar a Dios, hay que empezar a limpiar el corazón. Hay que empezar a limpiarlo. Y finalmente, con la contemplación, creo que no les voy a alcanzar a decir todo, ¿verdad? Por el tiempo, pero bueno. La contemplación nos habla de oración pura y continua. Les decía que es importante lo que tengas en tu mente. Si tú continuamente tomas palabra de Dios y reflexionas todos los días con ella y grabas, no al estilo protestante que se graban versículos nomás para tirárselo a los católicos, no, lo grabas porque tú quieres en todo momento, sobre todo en los momentos más difíciles, que te salga de la cabeza un versículo, pero no nos acercamos a la Sagrada Escritura. Una cosa que yo les recomiendo es, lo último que tú veas antes de dormirte, lo último que tú registres en tu cabeza antes de acostarte, sea palabra de Dios. Porque ni siquiera protegemos el sueño. Ya no les va a alcanzar el tiempo, pero si yo les explicara lo que pasa cuando dormimos, ni siquiera, o sea, nos vamos con la última imagen, mi perfil de Facebook, o una película. La palabra de Dios es una de las cosas que purifican la cabeza y el corazón. Mete palabra de Dios continuamente, ora palabra de Dios y vas a ver cómo esto se va a empezar a limpiar. Y si se limpia, vas a ver con mayor claridad el proyecto de Dios y a Dios mismo lo vas a ver. Dicen los estatutos de los cartujos, fíjate: quien persevera firme en la celda y por ella es formado, tiende a que todo el conjunto de su vida se unifique y convierta en una constante oración. Pero no podrá entrar en este reposo sin haberse ejercitado en el esfuerzo de un duro combate. Todo esto que te estoy diciendo, vas a ver si no es un combate. De hecho, muchos no le entran precisamente porque no quieren pelear. Esto es un combate. Esto no es de tronarle los dedos. Esto no es de sentir bonito. Al contrario, es todo lo contrario. ¿Vas a sentir feo o no vas a sentir nada? ¿Le entras o no le entras? No, mejor me quedo en una espiritualidad que me haga sentir bonito, ¿no? Pero no podrán entrar en este reposo sin haberse ejercitado en el esfuerzo de un duro combate, ya por las austeridades en las que se mantienen por familiaridad con la cruz, ya por las visitas del Señor mediante las cuales lo prueba como oro en el crisol, así purificado por la paciencia, consolado y robustecido por la asidua meditación de las Escrituras e introducido en lo profundo de su corazón por la gracia del Espíritu, podrá ya no solo servir a Dios, sino también unirse a Él. Y esto es lo más hermoso de la contemplación. Dos cosas importantísimas de los frutos de la contemplación. Una, unifica las áreas de tu vida. Te explico rapidito. Yo conozco gente muy católica, de ministerio y de grupo y todo eso, pero supongamos que es un mecánico y en su taller, claro, tiene su virgencita de Guadalupe, pero hace chanchullos, hace cosas por abajo del agua para sacarse un dinerito más y no encuentra remordimiento alguno, y no le digas que está robando, Hay tantas actitudes que tú dices: Señor, si tú te dices la verdad, dices: Señor, ¿por qué soy uno contigo y otro en otras áreas? No está unificada tu vida. Lo primero que hace la contemplación, el fruto hermosísimo de la contemplación, es que es integridad. Todo se une en el Señor, todo se junta en el Señor. Por eso ves la vida de los santos, y desde cómo se manejaban en las finanzas, y desde cómo era su oración, y desde cómo se relacionaban con los demás, y desde cómo su sexualidad, todo estaba unido en Dios. Hay que decirnos la verdad. Si nos revisamos, nuestra vida está partida. Hay áreas en donde tú búscale y lo menos que se encuentra es el Señor. Qué importante es buscar la contemplación, porque este es uno de los frutos. Te va a unir todas las áreas y se las va a entregar al Señor. Y allí va a haber un matrimonio espiritual, y eso es un gozo para Dios y evidentemente para nosotros.
Rapidito, vámonos. Tercera cosa, el sentido de iglesia. Cualquiera puede decirle, de hecho, una vez escuché a una muchacha decir, pero esos monjas y monjas de clausura no le sirven a la iglesia, si están adentro, no ayudan pobres, no me predican el evangelio, ¿en qué les puedo ayudar? Mijos, ¿en qué no? ¿En qué no nos ayudan esas personas? La soledad de los cartujos y de los monasterios no es una soledad egocéntrica, es decir, que mi yo está en el centro, no, es todo lo contrario. Les voy a dar ejemplos. Primero, viven la liturgia como ningunos. Yo creo que la mayoría de nosotros no hemos estado en una misa bien celebrada. Si supiéramos de liturgia, veríamos que quizá en toda nuestra vida no hemos estado en una sola misa bien celebrada de inicio a fin. Ellos, por lo general, y más los cartujos, cuidan la liturgia tremenda. ¿Y qué con eso? Pues que en la liturgia estamos todos, y no solamente todos los de aquí. Si ahora se está celebrando una misa en alguna parte del mundo, estamos nosotros, están todos los vivos, están todos los santos, están todos los del purgatorio, todos. Por eso una santa misa vale más que cualquier cosa, es la cosa más grande en el mundo, una santa misa. Y estos que la celebran bien y se ofrendan totalmente ahí, y si nosotros estamos ahí, ¿será que están haciendo algo por nosotros? Desde luego que sí. Miren, apréndanse una cosa, yo he ayudado a muchos en retiros y cuestiones de estas, y a veces conversiones de, no sé, una persona que tenía 30 años enojado con la iglesia, lo que sea, y de pronto se te acercan y dicen, gracias porque el retiro fue bueno, estoy eternamente agradecida con el ministerio, con usted, con el Padre, etc. Y digo, dele gracias también por los tantos monasterios, porque las gracias, yo creo, esa es mi percepción y mi opinión, las gracias mayores de las conversiones las consiguen las personas que no conocemos y que están adentro en monasterios. Las consiguen enfermos que están ofreciendo su enfermedad en un hospital y que no nos conocen a nosotros. No nos digamos mentiras. Todo el trabajo del equipo, del grupo, del ministerio que se trabajó, los servidores, todo eso, ¿sirvió para la conversión? Sí, pero no es todo. No seamos injustos. No seamos injustos con estos monjes y estas monjas de diferentes congregaciones y órdenes que se parten el queso adentro de un monasterio en oración, trabajo y silencio para ganar conversiones. ¿Nos servirá algo de esto? Pues ahí yo te digo, ¿cómo vives tu misa? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿O qué crees? ¿Que tú vas a convertir más a hijo con tus sermones? ¿O llevándolo a fuerzas? ¿O con estrategias, mira, tráelo al grupo, etcétera? Y se nos olvida lo más importante. Yo generalmente siempre recomiendo adoración eucarística diaria, aunque sean unos minutitos. Oiga, pero yo tengo este problema, etcétera. Primero sea fiel a Jesús Eucaristía y después vemos. Y me han llegado a decir, ¿y usted qué no puede recomendar algo más que no sea la Eucaristía? No, no puedo. Dime si hay algo más grande. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el Señor, estamos buscando los milagritos del Señor, y eso le ofende y le humilla al Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero no creas que eso trae conversiones. Revisa tu vida espiritual, revisa si tú eres un adorador de Jesús Eucaristía, y ahí vamos a empezar a medir si verdaderamente estás trabajando la cosa. Otra cosa que ellos hacen, ellos están levantados casi en la medianoche, la madrugada, orando. Y tú dices, ¿y eso qué? Pues mira, algo debe de tener la madrugada, que cuando te vas a los evangelios y dice, y el Señor se fue toda la noche a orar, y el Señor se fue toda la madrugada a orar. Algo debe de tener. Y estos fieles a imitar a Jesús están las noches y las madrugadas intercediendo por ti y por mí, aunque no nos conozcan. Hay en los cartujos, una vez a la semana no están obligados, y sin embargo lo tienen como regla, hacen el oficio de difuntos. ¡Qué importante! Hay unos monjes que una vez a la semana están orando principalmente por los que fallecieron y por los que se están muriendo hoy. Tú nunca sabes si una persona que hoy está muriendo
y que está en pecado se arrepiente por una gracia alcanzada por un monje de esos. ¿De qué puedes aprender? No, pues dime dónde está el monasterio para irle a pedir los favorcitos. No, ¿por qué tú no le calas de vez en cuando a hacer oración, a interceder en plena noche, en plena madrugada por tus hijos? El Papa Juan Pablo II dice que su primer y más grande seminario fue su papá. Él se le murió su mamá, su hermano, se quedó solo con su papá y después se le murió su papá. A los 18 o 19 años estaba totalmente solo. Pero cuando todavía estaba con su papá, dice que a veces su papá trabajaba de sol a sol, en plena guerra. Y dice que a veces entraba al cuarto de su papá en plena madrugada y como el papá no tenía tiempo para poder orar durante todo el día, lo hacía en la madrugada. Y el Papa, Juan Pablo II, abría el cuarto de su papá y lo veía en la madrugada de rodillas en la cama. Y dice el Papa Juan Pablo II, ese fue mi más grande seminario. Tú nunca sabes que hacerte una persona valiente a este nivel va a lograr, ya no te digo que sea Papa, porque más que Papa Juan Pablo II, ahora es ¿quién? San Juan Pablo II. Tú nunca sabes si de rodillas, imagínate ese trabajador, el papá del Papa Juan Pablo II, que cansado se arrodillaba en plena madrugada a orar precisamente por su hijo. Tremendo. Se me fue el tiempo, así que les digo una palabrita nada más del trabajo y la pobreza para que cerrarlo y no dejarlos así con el antojo. Miren, con el sentido de iglesia, les digo rapidito, en los estatutos dice de los cartujos: separados de todos, nos unimos a todos para en nombre de todos permanecer en la presencia del Dios vivo. Están continuamente intercediendo por nosotros, dando toda su vida en trabajo y oración por nosotros. El trabajo, dice rapidito, los estatutos de los cartujos: con el trabajo de manos el monje se ejercita en la humildad y reduce todo su cuerpo a servidumbre, para que su alma adquiera una mayor estabilidad, de donde en los tiempos establecidos es lícito dedicarse a trabajos manuales verdaderamente útiles. Porque no está bien malgastar en bagatelas y trabajos inútiles un tiempo precioso concedido a cada uno para glorificar a Dios. Sin embargo, no queda excluida de este tiempo la utilidad de la lectura y la oración. Más aún, siempre es aconsejable, mientras se trabaja, recurrir por lo menos a las breves oraciones llamadas jaculatorias. Te la aplico rapidito. Cuando tú, mamá, estás preparando los frijoles, ¿por qué no le haces como los cartujos que mientras están haciendo el vino o talando madera, lo que están haciendo, van recitando jaculatorias? ¿Por qué tú no haces unos frijoles y estás cocinando y le dices: Señor, eres el amor de mi vida? Señor, eres el amor de mi vida. Esto lo preparo con una calidad, porque aunque mis hijos no lo valoren, te faltó sal, no te salieron bueno, lo que sea, Señor, todo esto lo hago por ti, por amor a ti. Y barres la esquinita que nunca barres, porque no se nota el polvo, pero Señor, tú lo ves todo. Y por amor a ti, lo que nadie valora, yo lo voy a limpiar. Mira, ahí, aunque no seas un monje cartujo, estás haciendo algo que ellos hacen. Ellos tienen sus momentos de oración, la misa, pero cuando están trabajando, ¿será que están pensando en la inmortalidad del cangrejo? No, están orando. Están orando. Vuelve su oración cada actitud. Les cuento rapidito una de una señora de un movimiento, se llama Amor Crucificado, que lo fundó un sacerdote muy querido por mí, el padre Jordi Rivero, y Lourdes, que es también la encargada con él. Ella tenía un cargo muy importante en el homeschooling católico en la Florida. Tiene creo que 6 o 7 hijos. Y entonces, imagínate el día haciendo lo del homeschooling. Los hijos tenían tantas cosas
que lo único es que se iba a una capilla de adoración perpetua a la noche, y una vez el Señor le habló al corazón y le dijo: Lourdes, ¿me podrás decir cuál fue el momento en que más me amaste el día de hoy? Y ella empezó a pensar: pues cuando estaba en las reuniones del homeschooling, porque vamos muy bien, estamos avanzando. No. Pues cuando hicimos este proyecto, no. ¿Sabes cuándo me amaste más el día de hoy? Cuando preparaste la leche con chocolate antes de acostar a tus niños. Porque lo hiciste por mí, porque fue con una ternura para con tus hijos. Fíjate, al Señor le agrada aún más preparar una leche con chocolate que grandes proyectos, porque se convirtió en un acto de oración esa leche con chocolate. Y la última, la pobreza. Tenía que decirles un montón de cosas, ¿verdad? Pero ya se me fue el tiempo. En la pobreza, mira, ellos viven la pobreza, viven muy sencillo, hacen ayunos, hacen muchas cuestiones. Pero yo creo que de las pobrezas más importantes es del yo, del ego. Ellos, al entrar en un monasterio, jamás vas a saber de ellos. Jamás vas a saber cuántas gracias Dios te va a dar a través de ellos. Jamás. Murieron a tus agradecimientos. Una pobreza grande. Pero no solamente ellos, los cartujos no pueden meter procesos de canonización. Es decir, un cartujo que tú digas: wow, este es un santo, vamos a meterlo para que el Papa lo llame santo, beato. No, por humildad no ponen procesos de canonización, salvo el fundador, San Bruno. De ahí en más, nada. Bueno, pero escriben cosas tan profundas que después vamos a publicarles sus libros. No permiten publicar lo que escriben. Y para rematar, cuando se mueren, nada más abren un hoyo, el hueco en el monasterio, se encaja solamente con su hábito, que es blanco, lo meten, tapan el hoyo y le ponen una cruz sin nombre. Los cementerios de los monasterios de los cartujos vas a poder ver muchas cruces, pero ningún solo nombre, hasta para morir olvidados de sí mismos, despojados, viviendo una pobreza no solamente material, sino del ego, del yo, que es la que más nos surge. Y ahora yo te digo, ustedes no los conocían, y me quedé por decir mucho más. Imagínate si nosotros habláramos de esto más, sobre todo para los que sienten vocación, ni enterados están de esto. Imagínate que nosotros tendríamos que orar también por ellos. Señor, gracias por el gran regalo de los monjes y las monjas de clausura, porque en el silencio están haciendo un trabajo tremendo por nosotros. Termino. Yo no sé si me pueden prestar un stand para poner el micrófono. Voy a tocar como oración final un canto que es un texto de un cartujo que ni siquiera firmó, porque les digo, está anónimo. Y le puse música hace muchos años. De hecho, es la segunda canción que yo compuse de las varias que tengo. Mi voz no me alcanza mucho, pero les voy a pedir que cierren sus ojos. Que sube al cielo, que sube al cielo. Silencio y desierto rodean mi vida, trabajo y plegaria la llenan, donde mi espíritu reposa,
lleno de renovada alegría. Mira, no tengo ni esposa ni hijos, muros encierran mi celda, mas abre en mí la puerta del paraíso. No doy testimonio con palabras, pero mis voces aturden al mundo. Dialogar no es mi ocupación, no lo es. Dios me encadena, Dios me encadena a su silencio, a su silencio. Dios me encadena a su silencio, a su silencio. Y así en silencio, con tus ojos cerrados, vamos a imitar a los cartujos que imitan a Jesús, que dice el profeta Isaías que es como un cordero que no abrió la boca. Y dice también que cuando estaba delante de Pilatos, después dice, y Jesús guardó silencio. Ya sea en voz alta o en tu corazón, vas a decir este estribillo, y Jesús guardó silencio. Y Jesús guardó silencio. Dilo. Y Jesús guardó silencio. Dilo. Y Jesús guardó silencio, y Jesús guardó silencio. Llegó como tierna planta, en tierra se aposentó, no tenía belleza, mucho menos esplendor. Y Jesús guardó silencio, y Jesús guardó silencio, y Jesús guardó silencio. Los hombres lo despreciaron, el mundo lo rechazó, varón de dolores, sufriente Salvador. Y Jesús guardó silencio, y Jesús guardó silencio, y Jesús guardó silencio. Cargó con nuestras culpas, como
fuera un criminal. Rebeldes le abofeteamos, a cambio nos dio su paz. Y Jesús guardó silencio. Y Jesús guardó silencio. Y Jesús guardó silencio. Antes de terminar, trae en tu mente la figura de Jesús, callado como un cordero. Ese silencio que no es silencio hueco, silencio vacío como el de la yoga y de tantas disciplinas de la nueva era que te hablan de silencio, pero es un silencio vanidoso en donde tú eres el centro. No, este es un silencio en donde te olvidas de ti para entregarte al Señor. No es un silencio hueco. Trae a tu mente al Señor, callado, humillado, en silencio. Nunca abrió la boca, en silencio permaneció, entregado a la muerte. Por sus llagas nos redimió. Y Jesús guardó silencio. Y Jesús guardó silencio. Y Jesús guardó silencio. Repites después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.